Hola, buenas tardes, bienvenidos. Somos Las Tres Gracias y como siempre los saludamos, pero así, con el deseo inmenso de que su día hasta esta hora del día haya recorrido bien, de que su vida sea feliz y de que estén bien listos para disfrutar de esta hora y 30 de temas de interés, de actualidad, de personajes y de todo lo que tenemos preparados para ustedes. Hoy los saludamos Marcela y quien les habla, Olga Vilches. Lucero está grabando la sartén por el mango, pero les contamos y les pedimos que se queden con nosotros porque realmente tenemos temas muy interesantes, ¿o no, Marcelina? Así es, yo también aprovecho para saludarlos y se imaginarán por qué Lucero cambió tanto. Mentira, doctor. Lo que pasa es que hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, muy polémico, y nuestra intención no es en ningún momento dar nuestro punto de vista frente al tema, sino también dar la información de esas tres momentos o esas tres ocasiones en las que la interrupción voluntaria del embarazo se hace legal en nuestro medio. Si ustedes quieren empezar a hacer preguntas, comunicarse con el especialista, saben que tenemos las redes sociales disponibles a través del Facebook como programa Las Tres Gracias o a través de nuestra línea telefónica también pueden empezar sus preguntas. Así que, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida al doctor Juan Guillermo Londoño. Él es médico ginecobstetra y es un placer para nosotros tenerlo, doctor, en nuestro sitio. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, Marcela nombraba que había 3 causas para la interrupción del embarazo, por lo menos en nuestro país. ¿Cuáles son estas causas que son permitidas? A ver, mediante la sentencia C355 del 2006, la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo en 3 condiciones. Cuando el embarazo se constituye en un riesgo para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico. Cuando el feto tiene una grave malformación que haga inviable su vida, certificado por un médico. O cuando haya una conducta debidamente denunciada, es decir, media una denuncia de violación, incesto o inseminación no consentida. Esas son las 3 condiciones que aplican para la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pero de las 3 tienen que tener claridad frente al asunto, ¿cierto? No Correcto. es que salga yo y diga, no, es que este es producto de una violación y no tenga las pruebas. Esa observación es muy importante. A ver, la Corte creyó en el criterio de los médicos, pero dice, certificado por un médico. Y en la última causal, que es de la de violencia contra la mujer, se requiere que medie una denuncia. Lo que pasa es que hay un aspecto en esa última parte. Cuando se trata de mujeres menores de 14 años, la menor de 14 años en Colombia no puede consentir. Entonces siempre es violento. El embarazo en la menor de 14 años en Colombia siempre es abuso sexual. Sin Aún embargo, cuando lo que estamos entonces supuestamente ella haya consentido, aún cuando no sé, No puede consentir. no puede consentir legalmente, punto. Legalmente. Pero si no me dio otro tipo de violencia, se asume que es producto de una violación. Así ella haya tenido una relación con una persona de su edad. Ajá. En ese caso, para que haya interrupción del embarazo, lo que media es la voluntad, porque la Corte dice en la sentencia claramente, cuando con la voluntad de la mujer. Es decir, siempre la única persona que puede decidir en Colombia terminar el embarazo es la mujer. Por más que tenga 14 años en este caso. La de 14 años puede decir, este embarazo no es planeado, no es buscado, y obviamente el médico tiene que entender que eso es producto de un acto sexual violento. Ahí entran muchísimas cosas a jugar, doctor, y es que una mujer de 14 años o menor puede pedir el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, pero, por ejemplo, si ella no está de acuerdo, pero sus padres sí la piden, siendo una menor de edad, ¿qué se haría en ese caso? Independientemente de lo que piensen los padres o los tutores, la Corte le dio potestad a la menor de 14 años para decidir terminar el embarazo. ¿Por qué? Que mire que en Colombia la violencia contra la mujer es muy alta. Bastante. ¿Y dónde están los victimarios? Dentro del hogar. El padre, el padrastro, el tío o el hermano. Entonces, no se le puede pedir al victimario que tome decisión por la mujer. Claro. Ese es un aspecto que es muy importante. Es que estamos en Colombia
donde la violencia contra la mujer, la violencia es el pan de cada día. Ahora, Así es. sin embargo, hay una línea muy delgada entre lo que lleva la legalidad y no con el tema de la interrupción del embarazo en nuestro país. Y esta línea hace que un porcentaje grandísimo decida ir a clínicas hechizas, a la enfermera que tal vez no lo es, o a cualquier consultorio o garaje para interrumpir su embarazo. Sí, la culpa de que eso ocurra, y es así como usted lo está planteando, son las barreras que impone el sistema, que imponen los médicos, que imponen los administradores de las entidades de salud. Y las barreras son muchas. Y es tan cierto eso. Hay un estudio muy grande, muy bien diseñado, hecho por un instituto especializado en el tema que llama el Instituto Guttmacher de Nueva York, que muestra que en Colombia el 99.2% de los abortos son abortos inseguros. O sea, en esos garajes, en esas piecitas, en esas cosas. 99.2. Solamente el 0.8% son seguros. En ese momento que se hizo el estudio, en Colombia había 400.200 abortos al año, en ese estudio hecho por el instituto, de los cuales 300 y pico, 382 eran seguros. Es un porcentaje. De acuerdo con la ley. Los demás son mujeres que tienen que recurrir por fuera del sistema a someterse, como le digo, como usted lo acaba de decir, a una trastienda de una farmacia o a un consultorio oscuro y peligroso con una persona que no está entrenada en un sitio que no reúne condiciones. ¿A qué lleva eso? A complicaciones. Mire, de esos el 33% se complican. Es un porcentaje altísimo. Un porcentaje muy alto, por Dios. Eso se consume el 50% de los recursos de la salud sexual y reproductiva en Colombia. El 50% de los recursos. Dios. Y es la tercera causa de muerte materna en Colombia. Eso es una barbaridad. Mire, en Colombia el 67% de los embarazos son no planeados. Y ese es el insumo para el aborto inducido inseguro. Inseguro en nuestro país, pero es que mira, Olguita, porque hay que hacer varias claridades. Obviamente, bajo estas tres despenalizaciones de la interrupción voluntaria del embarazo, pues ya entramos en contacto con esas niñas menores de 14 años, o ya hablamos de eso. Pero hay otras dos causales, como usted mencionaba, doctor, que me parece importante aclarar, porque cuando hablamos de la salud de la madre, ese término y esa definición de salud ha cambiado en los últimos años. Antes concebíamos la salud como que no estuviéramos enfermos, ¿cierto? Pero después se concibe la salud en términos de que esa persona esté bien emocional, social y psicológicamente. Cuando una mujer, por ejemplo, queda en embarazo, pero tiene problemas sociales por ese embarazo, porque la van a echar de la casa, porque, en fin. Es el 9º hijo, no tiene con qué mantenerlo. Exacto, 1000 situaciones que impiden que socialmente ese embarazo sea positivo para esa madre. ¿Eso podría llevar a una interrupción voluntaria del embarazo? Sí. La Corte considera la salud de una manera integral, como lo acaba de decir Olga. Marcela, perdón. Con tres esferas, una esfera física, una esfera mental y una esfera social. El médico tiene que entender la salud en ese concepto de integralidad. Mire, una persona que vive en una situación donde hay una cantidad de barreras invisibles, esa persona no está sana. Segundo, mencionó Olga una situación, y es la que tiene 9 hijos y aparece otro. Mire que la gente dice, pero bueno, sí es responsabilidad. No. Hay 220 millones de mujeres que quieren planificar y no tienen con qué. O que el esposo no la deja. O que el sistema no le... Mire, eso hace parte de los programas de promoción y prevención, lo provee. Les decía que el 67% de los embarazos son no planeados. México, por ejemplo, tiene despenalizado el aborto por razones de carácter económico. Es que sostenga 3 hijos, sostenga 9. Sí. ¿En qué condiciones? Y segundo, eso afecta a la salud mental de la persona. No solamente afecta a toda la familia, porque es que el presupuesto se acorta a medida que nace un hijo. Y afecta a la salud mental de esa mujer. ¿Cómo voy a sostener yo este otro muchacho? Es otra boca. Y eso que no estamos hablando de que en nuestras familias muchas veces los padres son ausentes. Y cuando llegan y se pintan de pajaritos y se van. Y eso que donde comen 2, comen 3, y donde comen 3, comen 4. Eso ya no es válido. Eso ya no es válido. Segundo, en Colombia, el 34% de los hogares tienen como cabeza a una mujer. 34%. Es muy alto. Sí.
Y lo otro es que el hogar funciona sin papá, pero no funciona sin mamá. Y estamos hablando de algo y de otro país haciendo la paridad que me parece importante resaltarlo, porque tal vez México es aún más católico de lo que podría ser un país como el nuestro. Sin embargo, tiene pues, permisos para que la mujer tome conciencia también de su cuerpo y sea capaz de defender sus derechos. Mire, es cierto, México es un país, muchos países católicos tienen despenalizado el aborto. Es que en Colombia, primero que todo, está separado la Iglesia del Estado, como primera medida. Segundo, Colombia tiene un problema. Tiene el porcentaje de aborto no planeado más alto de América. El aborto inseguro más alto de América. El aborto seguro más costoso de América. Y somos líderes en imponerle barreras a las mujeres cuando las causales son válidas. Ese es el panorama epidemiológico del aborto seguro en Colombia. Es muy triste. Son 8 años y 3 meses que lleva despenalizado el aborto en Colombia. Se ha hecho muchas cosas, se ha progresado, porque esto es un asunto de derechos y es un asunto de equidad. Es que el hombre no se embaraza, ni el hombre se muere de embarazo. Se mueren son las mujeres. Sí. Y la muerte de una madre es una catástrofe. Es que cuando un muchachito tiene hambre dice mamá, cuando tiene frío dice mamá, la que lo matricula es la mamá. La que le hace la comida, le corta las uñas y lo lleva a vacunar es la mamá, no el papá. El padre se muere y el embarazo continúa, el hogar continúa. La madre se muere y el hogar se destruye. Sí. Por eso la muerte materna es una catástrofe. Y eso lo entendieron los países desarrollados hace más de 2 siglos. Mire Colombia. La primera política de salud sexual y reproductiva de Colombia aparece en el año 2003. Eso es increíble. Hace nada. Eso, ayer. Hace nada. Sí. Y aparece por presiones. Por presiones porque la Conferencia Internacional en contra de la discriminación contra la mujer le dice a Colombia, bueno, tiene 400.000 abortos inseguros al año. Es la tercera causa de muerte materna. Usted ha suscrito pactos internacionales en defensa de los derechos de la mujer. ¿Cuándo lo va a cumplir? ¿Cuándo lo va a cumplir? Ajá. Era una deuda. Desafortunadamente a nosotros se nos acorta el tiempo y el tiempo en televisión es muy pequeño, pero yo quiero que usted de su boca envíe un mensaje a todas las televidentes que nos están viendo en este momento y pues no sé, que hable de esa interrupción voluntaria del embarazo y de esos derechos que tenemos como mujeres y también esas posibilidades que tenemos en un momento determinado de escoger si queremos tener un hijo o no. Sí, la interrupción es un asunto de derechos. Decía, es un asunto de derechos, es un asunto de equidad y es un asunto de salud pública. Es un derecho que tiene la mujer para defender su vida y para defender su salud cuando está amenazada por un embarazo. El embarazo es un aspecto, un proceso fisiológico que puede matar. Las mujeres tienen derecho, los médicos estamos en la obligación de hacerle conocer esos derechos y hacerlos respetar y hacer abogacía por esas mujeres. El llamado es fundamentalmente a los médicos, a los que llaman ahora los prestadores de salud, para que tomen conciencia, no impongan barreras y permitan que la mujer ejerza sus derechos. Negar el derecho a la interrupción del embarazo es hoy tan obsoleto como negarle a las mujeres el derecho al voto. No solamente es eso, sino que al final se vuelve casi que una tentativa de homicidio, porque entonces esa mujer no es que vaya a dejar de pensar en interrumpir el embarazo cuando sale del consultorio, sigue pensando lo mismo, sino que va a ir a un sitio inseguro y puede morir. En Colombia el 99% recurren a un sitio inseguro, a un alambre de lavandería, a un kilométrico, a una astilla de madera que destruye el útero, la vejiga, los intestinos y se muere de una sepsis. De eso se mueren las mujeres con aborto inseguro en Colombia. Y son muchas. Yo creo que el mensaje es, si usted lo está considerando, lo está pensando, consulta donde su médico, pero encuentre una barrera, porque también hay objetores de conciencia que dicen, yo no practico abortos, no lo puedo hacer, pero sí están en la obligación, en la responsabilidad de remitir o de enviar a esa paciente a un sitio donde sí le asistan su petición. Correcto.
Muchísimas gracias, doctor. Ustedes, Pero gracias también es por la importante invitación. llamar a la conciencia, porque es que la interrupción del embarazo o el aborto no es un método anticonceptivo y para muchas mujeres desafortunadamente lo consideran eso. Lamentablemente, tipo muy corto, ese es un tema interesante. Fue un método anticonceptivo. Fue. El aborto y el homicidio fueron métodos. Recuerden que el condón como método de planificación aparece a finales del siglo XIX. En 1890 aparece el condón como se conoce hoy. Y la píldora anticonceptiva es de 1960. Hasta finales del siglo XIX se planificaba con aborto e infanticidio. Ay, Dios mío. Entonces no es cierto lo que se dice de que se convirtió en un método. Fue un método. Pero en el siglo pasado, hace En el rato. siglo pasado. Ahora hay otras opciones. Pero no podemos permitir que las mujeres tengan que recurrir a métodos inseguros, Sí. porque eso da el traste con su vida. ¿Y cuál es el problema social que deja una muerte materna? Sí, Es grandísimo, enorme. enorme. Muchas gracias, doctor, por su a ustedes, compañía. gracias.